regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 9:51 y recibimos nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Teodoro Tejada. Teodoro es ex presidente, o sea, él fue presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, y con él hay muchísimos temas que hablar interesantes. Yo quiero iniciar, Teodoro, para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Por algo que estábamos conversando fuera del aire ahora. Todos recordamos el lamentable suceso que hubo cuando los aguaceros, donde hubo un desprendimiento de un paso a desnivel en la 27 con Gómez, que lamentablemente cobró la vida de varias personas ahí, que un muro aplastó unos vehículos, ¿verdad? Preguntarte, primero, técnicamente se solucionó el problema, aparentemente, se le pusieron amarres y se restauró. Ahora, la pregunta mía va en torno a lo siguiente. Eso que pasó en ese paso a desnivel, ¿no podría repetirse en otro paso a desnivel? Porque como ese fue construido con ciertos criterios que permitieron que esa tragedia ocurriera, hay muchísimos pasos a desniveles más en el país. Entonces aquí solo se resuelven los problemas después que ocurren. Aquí no hay una cultura preventiva de intervenir las obras. Por ejemplo, cuando esa obra se cayó, se hizo de que una famosa comisión de que se iban a revisar todas las infraestructuras críticas del país y que la encabezaba Osiris de León. Entonces yo veo que el paso a desnivel de la Charle con Gómez se está cayendo también. Entonces, el criterio de construcción de nuestros túneles, de nuestros elevados, de nuestras infraestructuras públicas críticas, los puentes, por ejemplo, como el de la 17, que se está cayendo, y dije que no, le dieron 2 puntos de soldadura y dije que ya el puente está bien. Cuidado. Usted que fue presidente del CODIA, díganos la realidad al país de cuál es el estado de las críticas y los criterios de construcción de esas obras. Vamos a ver. Bueno, miren, gracias a ustedes aquí, tengo unos buenos amigos, sí. Alfredo, John, Elvin, la joven. Me siento bien aquí. Miren, señores, yo no voy a descartar que lo que pasó en ese paso de nivel, que perecieron 9 personas, no se produzca. Por ejemplo, yo soy de lo que digo que el mismo trabajo que se hizo ahí debería hacerse en el paso de nivel de la Ortega de Tiradentes 27 con un Tiradentes. El mismo trabajo debe hacer. Si ustedes se fijan, los pasos a desnivel que hizo Odebrecht, que fueron en el gobierno de Danilo y de Leonel Fernández, ahí tienen vía de ariostramiento. Esa vía que ustedes ven transversales, que van a poner que agarran los 2 muros, eso es arrostreando esos muros. Si esa vía hubiese existido en el paso a desnivel ese, no se hubiera sucedido. Y además, el CODIA advirtió hace mucho tiempo que eso estaba fallando, porque eso era un paramento. No es verdad, como se dijo, que la saturación del agua por falta de mantenimiento, que las rocas coralinas se expandieron. Oye, el único material que expande es cuando tú tienes una arcilla expansiva, como se me lo dice. Pero una roca coralina jamás. Ustedes vieron que esa roca quedó intacta. Y por eso, por ser una roca dura, se puso un paramento, que es una especie de una baldosa. El mismo Reginald García lo dijo después, cuando estaba atacando mucho a Reginald García, y yo le tengo mucho respeto a Reginald García porque uno de los profesionales de más alto nivel. Lo que pasa es cuando no se trata, ahí lo que fue un gran problema. Ahí había, acuérdense que había una línea de 72 y otra de 65 que hizo Faría Cabral, ese drenaje que iba mal, se interrumpió. Y de Andino, atento a que él era el jefe absoluto, se le dijo, y entonces lo cambió por filtrantes. Los filtrantes cavitan muchas veces, y si no hay un mantenimiento riguroso, pasa. En el caso de la Charle de Gol, yo estuve presente en estos días que me invitaron una gente de obra pública. Opiné poco porque tú sabes que en este país hay técnicos que se opinan rápidamente.
Entonces yo opino poco, pero sí después le dije a la persona que era. Yo tengo la dicha de haber sido desde muy jovencito. En el 86 yo fui encargado de la División de Cálculo y Presupuesto de Agricultura. Y los primeros cálculos que hacían a mano, yo era de los calculistas a mano y después de comenzar computadora. Mira, y fui su director ejecutivo del INDRI también. Entonces, ahí había un problema y era que había una conexión de una tubería de la paralela cuando se hizo eso. Ese paso de Sí, nivel. entonces se colocó de acero. Pero ¿qué pasa? En ese tipo de construcción, el acero debe protegerse con camisas de hormigón. Entonces ahí había un problema, se arregló de un pequeño pinche que hubo, porque se corroe. El acero cuando tiene filtraciones se corroe, y más filtraciones de esa agua que van en los mismos vehículos que al ensancharse de agua botan esa grasa y entonces eso va dañando aún más. Ya se determinó cambiar la línea entera de esa tubería, pero hasta ahora no ha sufrido el paso de nivel. No obstante, yo dije que había que hacerle un reforzamiento. Hay que hacerle un reforzamiento porque ha estado sometido a grandes filtraciones y las filtraciones pueden haber afectado así. Incluso yo me voy más lejos. Yo hubiese hecho un estudio de patología, patología forense, porque aquí se habla mucho de los casos de la estructura. Aquí nada más se habla de resistividad eléctrica o de estudio de vulnerabilidad. El estudio de vulnerabilidad lo que hace es analizar los aceros de la resistencia en un elemento sismo resistente. Ahora, la patología, ya en ese caso hay que hacer una patología. ¿Por qué? Porque el hormigón puede haber estado comprometido. Me explico. Si ese hormigón si ese muro o ese paso ante nivel o el muro de contención fue calculado con una resistencia de 350 kilos por centímetro cuadrado, es posible que el agua le haya producido una carbonatación al acero. ¿Qué es la carbonatación? La carbonatación penetra al acero. Entonces produce, porque la carbonatación se produce cuando el hidróxido de carbono impacta con el hidróxido de calcio del acero. Porque el hormigón se produce con una protección. Lo que le da la protección al hormigón es que ese hormigón tenga una alta alcalinidad. Cuando la alcalinidad baja, una alta alcalinidad debe de tener con un pH de 13 a 12, que son iones de lo que se producen. Entonces, cuando tú tienes que se prueba fácil con una prueba siempre se me olvida como nombre de una partícula química, afentanila, en el sitio tú se lo echas con un elemento. Si eso te produce un color púrpura, la carbonatación está controlada. Pero si no hace nada y queda inerte, como si tú le echaras agua, entonces hay que hacerle la prueba del pH del hormigón, que ya puede estar afectado. Entonces hay que hacerle un estudio de patología, que aquí nadie habla de patología. Por ejemplo, yo escuché anoche mucha algarabía que se presentó en un programa ahí, se presentaron en un hotel del impacto. Vino un tocayo tuyo, Morales, y vi el geólogo Cirilo muy alterado, que hay que analizar el código sísmico. Yo fui firmante del código sísmico. Yo era su director ejecutivo del INDRI y el ingeniero Frank Rodríguez me designó para que yo sea el representante del INDRI. Conozco el código sísmico. Mira, todos los códigos hay que analizarlos. Ahora, hay que hacer un show para
que hay que analizar la norma. Mire, en ese código sísmico lo que indica es, a partir del 2011, de marzo del 2011, que todas las estructuras de este país se calculan con elementos sismo resistentes. Anteriormente se tenían las normas del 79 y entonces se calculaba sismo resistente solamente a las estructuras o edificaciones que pasaban de un cuarto nivel. A partir de esto, de ese código que vino a raíz del terremoto de Haití, del 2010, que se agilizó. Estaba Coromina Pepín, Reginald García, Héctor O'Reilly, Luis Bob, tipo de alto nivel, estaba Reyes Madera y un grupo de técnicos. Y entonces, lo que Osiris habla es que hay que ponerle la prueba del suelo, pero es que a partir del 2011 ese código exige que sean analizados, que toda estructura tenga un estudio de suelo obligado. Entonces yo no veo cuál es el show. Ingeniero, el metro, que es un tema obligado que hay que preguntar. El cáncamo. Porque Usted le dice para cáncamo, que la gente pero entienda. No. eso es un metro. Es un relajo. El metro que va hacia los Alcarrizos, la línea 2C del metro. Sí. Del 9 de Así, la Duarte hasta los Alcarrizos. Así, el cáncamo. el No, cáncamo el de cáncamo Alfredo. No, el ingeniero no. A simple vista, usted como ingeniero, ¿qué usted percibe de esa obra? Bueno, técnicamente yo no sé si le hizo un estudio. Ingeniero. Sí, Pero, porque pero, simple pero, vista pero no, o sea, el ingeniero, La vista pero suya. para él hacer... Vamos. No, pero ese profesor No, debate, hermano. Está bien, usted como ingeniero, No que es interrumpa. experto en la No, pero materia, antes. al usted ver esa obra, ¿cuál es su opinión? Que ya tiene nombre la parada y ni siquiera está terminado. ¿Qué usted opina al usted verlo? Teodoro, ¿Usted se montaría ahí? la vista suya. ¿Qué le no es igual dice? que- no es igual que la vista mía, porque usted es un ingeniero. Yo lo que sé es de marketing y Está de bien. comunicación social. Sí. Ahora, la mirada del ingeniero. Pero ya no lo condiciones. No, usted no, quiere para estar nada. manipulando. ¿Qué usted tu quiere que amigo. responda Lo lo estoy que usted quiere que acechando, responda? Lo estoy acechando hace Este días. señor Maldito. viene de manera muy justa. Digo, yo. No, yo usted debo tampoco decir- lo condiciona. Yo no debo decir esta Usted vaina, pero ahorita tampoco sale lo con una condiciona. pata voladora. No, porque usted tampoco. Deje que él dé el dato que él quiera dar, el de él. Digo usted, digo Abusando usted. de su belleza y su Mira, maña. mira, Digo yo veo algo extraño ahí de la lentitud con que va. O sea, yo recuerdo que el presidente Leonel Fernández en 2 años hizo un gran metro. Señores, yo le hablo con causa. Porque a raíz de que el ingeniero Osiris de León dijo que el metro no iba a servir, que se iba, desde que cayera una gota de agua se iba a inundar. Bueno, lo puso el metro, era lo peor que había. Entonces el CODIA nombró una comisión y me solicitó que yo fuera el coordinador. No me gusta decir que presidente, coordinador de la comisión. Entonces, ahí analizamos el metro con todos los técnicos. Entre ellos, hay algunos que trabajan ahí todavía con este señor que está ahí. Y ese metro, señores, fíjense, cuando se hablaba del viaducto, que era donde estaba la cementera, que pasa ya al elevado que va Y al por puente Villamella. Villamella. Cuando tú vas a cruzar el viaducto del río Isabela, se construyó, se estaba apuntalando con unos cilindros metálicos. Y entonces él ahí, Osiris acabó, que estaban gastando un dinero, metiéndole pilote, bueno, una serie de cosas. Lo escuchamos totalmente. Yo sabía que no era así, lo escuchamos. Porque yo le voy a decir a ustedes una cosa. Ustedes van a hacer una casa de un nivel. Y si ha llovido y ustedes vacían esa losa, los puntales se van a hundir. Claro, porque el suelo Entonces, está volando. para yo tener esos cilindros que iban a ser como una especie de apuntalamientos, entonces yo tenía que fijar mi base porque eso era contigo al río, ya ustedes saben que ya eso era un terreno de laguna. Sí, movedizo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se usaron eso? Y yo determiné, dije claramente, que inmediatamente se vayan vaciando, eso se iba a quitar. ¿Por qué? Porque eso se hizo desde ahí hacia adelante, en el vano del río, o en el claro, o en el espacio del río, por donde pasa el agua, que los ingenieros llamamos vano o claro. Ahí se hizo con voladizos sucesivos.
¿Cuál es el voleo sucesivo? Lo mismo que eso el puente Juan Bosch y el puente que de San Pedro que pasa por la cementera. Que usted viene pasando como el sucesivo. Ahora, el costo es altísimo. Y se determinó que era mucho más económico apuntalarlo con ese sistema de apuntalamiento lo más que se pudiera hasta llegar al vano donde sí era obligatorio hacerlo. Pero fíjate que de ahí eso sale hasta Villa Mella. Pero el trabajo que se hizo en la Máximo Gómez, creo que hasta la San Martín, que se hizo un túnel virtual. ¿Por qué? Porque cuando Trujillo se hicieron la línea de drenaje sanitario, la línea de drenaje pluvial y la línea de agua potable de Villa Francisca y el ensanche a la Fe. Entonces, toda esa línea había que salvarla porque no daba para hacer no se podía hacer con el túnel, con el troquel, porque entonces todo eso se iba a picar, porque había un trabajo bien hecho. Además, recuerden que las instalaciones sanitarias están exactamente en el centro de la vía. Entonces ahí se hizo un trabajo de primero sacar toda esa tubería, hacerlo nuevo, y entonces puede hacer el túnel virtual, que es un túnel que se hace excavando, así lo abierto y después se cierra. Ahora, de la Máximo Gómez bajando, señora, el túnel de la Máximo Gómez hasta el malecón hay 4 mesetas o 4 facetas de altura. Y ahí se ha liberado toda esa faceta de altura, se hizo un túnel correcto. Y cuando tú llegas, por ejemplo, en la Correa Isidrón, después de la Máximo Gómez, se hizo virtual hasta pasar la UA, hasta el Inca, y de ahí se volvió soterrado. ¿Por qué? Porque fue un estudio que se hizo, dónde se puede hacer soterrado y dónde se puede hacer virtual. Y eso lo analizamos nosotros. Cuando usted llega al parque de la feria, la gente cree que ese metro llega hasta la Wilton Church y ahí sigue. No, de ahí mismo el parque va en diagonal. Y tenía excavaciones para expansión. Lo mismo que se hizo aquí en la Kennedy, que se hizo virtual con pilotes se hizo. Y entonces, de ahí a los Alcarrizos, se dejó un gran túnel hecho. Hasta el 13 por ahí, dicen. Un gran túnel hecho se llegó ahí. Con decirte que yo, que tuve problemas con la licitación de esa línea, y esa línea lo que tiene son 830 metros de túneles. Y malo le hago o sea, yo no entiendo por qué la tardanza de casi 5 años, cuando un túnel que ha sido ejemplo para otros países como es el método de Santo Domingo, que fue copiado exactamente por los técnicos de Panamá, del cual yo estuve invitado a ver el método de Panamá para eso. Entonces, esta línea, yo veo primero que yo entiendo que la seguridad está garantizada porque el doctor Gómez Acheca es que tiene el management y el proyecto. Ahora bien, de que ese proyecto le ha faltado calidad, le falta calidad. Ese proyecto incluso hay que maquillarlo porque esa estructura está muy fea, Están empañetando ya. está muy fea, vaciada, ha faltado calidad. Y incluso, por ejemplo, ahora vimos en estos días un incendio de un vehículo debajo de por ahí, por el 13, y se veía esa abajo, la parte de abajo de la línea, que hay una línea de que le están haciendo una marginal muy sucio. Los proyectos hay que limpiarlo, hay que darle mantenimiento. Ese proyecto yo entiendo que debe llevarse a una auditoría forense. Nilda. Querido mío, un tema importantísimo tratar con un experto como usted. Yo sé, obvio, que a veces gente como usted con conocimiento en la materia no se atreve a emitir a lo mejor una opinión, pero yo igualmente tengo el deber de preguntarle. Desde su punto de vista y desde su expertise, caso Jet Set, lo que usted ha visto, lo que se ha mostrado,
¿cuáles pudieran ser las resoluciones que brinde ese informe pericial que está haciendo la comisión? Bueno, mire, en primer lugar, yo fui uno de los que primero llamaron para eso y he hablado. Ahora veo que salió un informe de un programa ahí creo que de la periodista Alicia Ortega, que todo lo que yo he dicho ya salió exactamente eso. Mire, el resultado de esa comisión que presentó el ingeniero Reyes Madera en la semanal de este lunes con el presidente de la República, es bueno detallar que usted puede tener todos lo que usted haya dicho, que son, tiene la maestría, tiene que ser, pero hay un patólogo, pero lo primero es que ahí, por ejemplo, todavía hoy en el listín diario dice que los escombros de Santiago no aparecen. En patología, y yo no le voy a decir que soy patólogo, porque yo lo que tengo es un diplomado en patología, pero tengo un cursito de un mes en España también de patología, que muchas veces es más que un doctorado cuando usted lo da con un doctor bueno. Entonces, ahí, cualquier resultado porque ojo, este resultado de yo no he visto ningún decreto donde el presidente nombre esa comisión, no lo he visto. Ni se ha dado a conocer, por lo menos, no sé si ustedes lo conocen. El decreto yo no lo he visto. El decreto no, pero la comisión sí yo la presentaron. La conformación de la comisión sí. Sí, pero una cosa es usted presentar una conformación de la comisión, porque aunque el presidente Luis Abinader es el presidente de la República, eso no le da facultad de decir, esta es mi comisión. No, eso tiene que hacerlo formal. ¿Por qué? Porque se dijo, Homero Figueroa había dicho hace un tiempo ya largo, que se formó una comisión con técnicos nacionales e internacionales del más alto nivel y prestigio. Correcto. Pero fue este lunes que conocimos los nombres. Y que la iba a coordinar ONESBIE. ONESBIE no tiene facultad para eso. El informe, cual sea que venga de ahí, no es vinculante. No tiene categoría legal jurídica ante un tribunal. ¿Quién tiene la facultad? No tiene la facultad. ¿Quién la tiene? Ya yo lo decía. Bueno, Todo bueno. el mundo está diciendo eso. bueno, la tiene? fíjese, ahí, Sí. el que estaba facultado para hacer esa evaluación, es el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Observen ustedes que cuando el problema del colapso de la mueblería de La Vega, que pereció una joven, que Dios la tenga en paz, al otro día los dos propietarios estaban presos. Al otro día. Bueno, Al no al otro otro día realmente, pasó una semana, 2 semanas pasaron cuando lo llevaron a investigación. Pero es cierto, porque yo le hice al referencia otro día lo llevaron a investigar y a después lo investigar arrancaron. a 2 semanas. Entonces, el caso de la explosión de San Cristóbal, el informe no lo conoce nadie. El informe del paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez, nadie conoce el informe. Pero sí hay un informe, no sé si ustedes que son periodistas de alto nivel recuerdan, y más yo que conoce bien San Cristóbal, que cuando un edificio de 4 niveles no colapsó, sino que la dio porque las columnas eran blandas, no estaba soportado, y gracias a Dios que lo que hizo fue que se recortó, que hubo que demolerlo. Al otro día, el MIBE nombró una comisión para eso. Busca los periódicos. Nombró una comisión y dio un expertise de lo que pasó ahí, que no tenía, primero que no tenía plano, que la resistencia, que esto, dio su informe, pero ahora el MIBE no ha dicho, esta boca es mía. Cuando esa comisión haga su informe, yo que no soy abogado, pero tengo una maestría en alta dirección pública, perdónenme a que lo diga, y tengo una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Público de Castilla-La Mancha. Y aún siendo ingeniero, tuvo un índice de 94 puntos. Entonces, yo sí sé hablar de esto. Porque aquí en este país hay que ponerse a estudiar de todo para uno poder hablar con toda esta gente. Ahí yo digo que ese informe no es vinculante. La juez, ¿por qué? En honor a la verdad, hasta ahora,
cuando yo fui presidente del CODIA, todos los casos de ese tipo, los jueces solicitan al CODIA una comisión. Al CODIA una comisión. Y hasta ahora no ha habido una sentencia que no vaya acorde con el informe del CODIA. Pero el CODIA se ha ignorado porque el CODIA no habla mentira en eso. Entonces, aparte del nivel que tenía facultad, que ellos mismos se la dieron al hacerla allí, porque el artículo, el artículo, la ley 687, la ley 682, oye, perdón, la ley 687-82, que son de los parámetros de la norma y todo ese tipo. En su artículo 18, en el literal B, dice claramente que la Secretaría de Obra Pública tendrá la facultad para realizar una obra parcial o totalmente en los casos 2.b, que la edificación se le esté dando uso para lo que no fue diseñado. Eso fue diseñado para una discoteca, para un cine, el Portal, no una discoteca. Y también cuando la estructura o la edificación ha sido sometida a carga inapropiada. Eso tenía carga inapropiada. Según lo que usted vio, tenía carga inapropiada. Bueno, pero solamente decir que el Chile de Los Aires tenía 13.500 libras. ¿Qué es el Chile? El Chile es donde van, donde están la base de Los Aires y arriba, Ok. que ahí que se genera todo, que los aires, eso que se pone en un airecito normal atrás. Lo que pesa de verdad. Lo que le da porque lo que está adelante nomás es lo que manda el aire, pero lo que El está compresor. atrás, el compresor de todo eso en Chile pesaban 13.500 libras. Pero no tanto Con grúa eso. que lo subieron. Pero no tanto eso. Solamente el transformador pesa 4 toneladas. Wow. Ahora, muy bonito es decir 4 toneladas, pero 4 toneladas son 8.000 libras. Y para usted colocar esas bases, usted tiene que penetrar, que la comisión esa que vi ahí, que dice que en esa penetración hubo daño A la profundo viga de amarre. a la viga y hubo daño profundo al hormigón. Y además, eso era una edificación que su techo o la losa se diseñó como losa de techo, no como losa de entrepiso, que es muy diferente. Midón, una pregunta, y perdone que yo sé que le toca a mi compañero John. Yo, en una noticia que publicaron, recuerdo que comenté con relación a los escombros, que se había violado la cadena de custodia de esos escombros, porque usted se lleva unos escombros para Santiago, o sea, ¿por qué pasó ahí? Entonces, una experta ya dijo aquí que no necesariamente era importante todos los escombros. Yo estoy de acuerdo con que se toman fragmentos, Muestras. pero ¿qué tan real sería eso si a lo mejor los escombros de un área en específico no están? No sé si Ahora, me lo primero sigue. es, esa técnica sabía de qué estaba conformado esa losa. Porque si ella dice eso, desconoce totalmente. El más mínimo aspecto debe conservarse. Y es falso. Ahora, claro que todos los escombros, pero hay, por lo menos lo que yo tengo aquí, que presentó el Listín Diario hoy, son comprometedores. Las fotos que tiene son comprometedoras. Y yo tengo una serie de fotos que me mandaron gente de obra pública. Que estaban en Porque el saben que lugar. yo escribo y que yo soy investigador, me lo mandaron del lugar. Inédita la tengo yo la foto. Cuando se estaban llevando esos escombros. Y gente que viene ahí, amigos míos, porque yo estaba fuera del país, me tiraron toda la foto porque se estaban llevando los escombros. Y muy Porque- probablemente porque- escombros que eran muy Porque importantes. que ahí, eso era una losa con viga postensada. ¿Qué son las vigas postensadas? Después usted vacía la viga y después que la viga cura, que fragua, o en términos común, que se pone dura, Ujú. usted le deja los cables colocados dentro de un conducto o le puede colocar los cables después. Y usted entonces postensa y como el elemento está diseñado del hormigón de una viga es al chequeo, a la deflexión que hace esto, que si fuera una columna es el pandeo. Entonces lo que hace
ese cable producir un efecto de equilibrio. ¿Por qué? Porque la deflexión se le da hacia arriba y la estructura hasta sube un poco. Entonces, cuando esos cables que están protegidos, esos cables trabajan para controlar la frecuencia. Porque hay mucha gente que dice también que las vibraciones, que no tienen que ver con eso. Mire, cuando la Junta de Vecinos visitó la Procuraduría de Medio Ambiente, Varias veces. y tengo el informe, y determinó con un estudio que le pidió a Medio Ambiente que sí, que había decibeles excesivos. Los decibeles excesivos producen ruido. Los ruidos producen vibraciones y las vibraciones producen frecuencia. Y la frecuencia producen resonancia. Que en muchos casos la frecuencia menor es lo que hace, ligado con un grupo de gente bailando una música altísima, la vibración, más el tiempo de una estructura de 30 años, una estructura. La bocina guindando, un conjunto de Esa bocina bocina dura, hace dura. entonces, ahí hubo un factor, ahí hubo una explosión por energía, porque los cables fallaron. Si esos cables fallaron, ¿por qué? Porque esos cables, las vigas potenciadas, que se hacían en ese tiempo, que eran muy exageradas, no le protegieron el borde de las vigas. Entonces, por ahí fue filtrando agua. Pero, ojo, mucho de patología forense sencillo, ahí dice que ahí hubo un problema de una falla del hormigón por cloruro. ¿Por qué? Porque la zona costera producen fluoruro. Entonces, ese fluoruro que penetra cerca del mar, donde usted tiene un chile botando agua el día entero, Ajá, claro. ese salistre con el fluoruro va penetrando y te corroe el acero. Ya ese acero, pero aparte de eso presentó falla dulce. La falla dulce es que esas partículas que caían constantemente decían, hay un problema aquí. Entonces, cuando ya eso hizo el colapso total, que fue una explosión por energía, no di que ninguna, di que atentado, no tuve turno. Entonces, ahí produjo eso. Pero ¿qué pasa? Que ahí se debió tener, de lo primero cuando se compró, se debió poner ahí un régimen de triangulación de columna de vida. La triangulación de columna de vida es colocarle columna y esta columna que podría ser metálica, colocarle viga metálica encima del techo y colocarle una junta de neopreno antes de llegar al techo para que la vibración no vaya al techo. Bueno, gracias a Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, por todas estas aseveraciones e informaciones tan importantes con un alto contenido técnico y profesional. Por haber estado con nosotros, vamos a un contacto y regresamos con más del Panorama de la Mañana. Panorama FM 96.9